Bendito tú eres, Señor. Y ahora te pedimos que en este día nos ministres a través de tu palabra. Señor, mira a la gente que se ha dado cita en este lugar para escuchar tu consejo. Señor, ¿y qué puedo decir yo? Yo quiero decir lo que tú quieres decir. Pon tus palabras en mis labios, en mi corazón. Dame la habilidad de poder transmitir, Señor, tu mensaje en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. A ver, un aplauso fuerte al Señor. Para los que están viendo la programación, sepan que aquí hay una pila de gente. Por allá atrás hay una pila de gente. Gloria a Dios. Y adoramos al Señor. De lo que me enteré cuando estuve en la tempestad. Queremos ministrar acerca de esto. Y el pasaje bíblico es un pasaje muy conocido. Un pasaje que los predicadores nos encanta predicar de ahí. Pedro caminando sobre las aguas. Cristo caminando sobre las aguas. La Biblia dice que eran de las 3 a las 5 de la mañana más o menos. Depende si vemos el horario judío o romano. Pero de 3 a 5 de la mañana había una tempestad. La barca se navegaba, se hundía. Las olas cubrían la barca, los vientos les eran contrarios. Jesús había mandado a sus discípulos desde la ribera del mar de Galilea. Él se había quedado orando, despidiendo a la multitud. Y había mandado deliberadamente a sus discípulos. Vemos en el versículo 22, Mateo 14, 22, que dice la Biblia que los hizo entrar en la barca, los obligó y los mandó delante. Y a mi opinión, hermanos míos, los manda adelante porque quiere que ellos aprendan muchas cosas en medio de la tempestad. Y hermanos míos, yo creo que todo creyente estuviera de acuerdo conmigo, que hay tempestades que nos buscamos nosotros definitivamente. Hay tempestades, hermanos míos, que el diablo nos trae. Pero hay tempestades que Dios te pone. Y Dios te pone en medio de ellas no para castigarte, sino para aprender, para que aprendas ciertos principios de la palabra, ciertos principios de Dios. Y vemos aquí que ese es el caso. Deliberadamente sus discípulos están remando. Dice la palabra del Señor que remaban fatigadamente. Remaban en Marcos 6, 48, dícele, viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Tratando de llegar al otro lado, no podían por la oposición del clima. Y la Biblia dice que ahora Jesús viene a ellos de noche, caminando sobre las aguas. 3,5 millas caminó el Señor sobre las aguas. Pues la parte más estrecha del mar de Galilea son 7 millas. Y ellos estaban en el medio del mar de Galilea. Mínimo 3,5 millas caminó el Señor sobre las aguas. Así que dice la Biblia que se espantan, que pensaban que era un fantasma. Obviamente en medio de las tinieblas el Señor resplandece. Vemos en la Biblia que en varios lugares Cristo aparece como una gloria resplandeciente. En el monte de transfiguración dice la Biblia que el Señor lucía resplandeciente. La Biblia dice que el Señor se le manifestó a Saulo de Tarso con un resplandor más grande que el sol al mediodía. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que el Señor se manifiesta al apóstol Juan y su rostro era resplandeciente. Así que ahora ellos se alarman. Es la luz del mundo caminando sobre las aguas, alumbrando en medio de las tinieblas. Se espantan, gritan. La versión en inglés dice que they cry out. Lloraron a gritos del temor. Pues ellos están aprendiendo, son discípulos todavía. Jesús le dice, no teman, soy yo. Pedro, que era un poquito atrevido, un poquito lanzado, pudiéramos decir una palabra quizás más adecuada, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le da una palabra, una sola palabra, ven. Siempre me recuerdo cuando el hermano Santana predicaba de esto. Y el hermano Santana decía, hay gente que no sabe oír la simple palabra de Cristo, ven.
Hay gente que quiere entender y aprender primeramente qué son los 10 dedos de la bestia. Quieren aprender todas las dispensaciones. Y nosotros creemos en todo eso. Y creemos en estudiar la palabra a profundidad. Y todas estas cosas. Pero hay gente que quiere aprender todo eso primero. Y no quiere aprender el simple ven. Que tienes que venir a Cristo. Que tienes que doblegarte a Cristo. Que tienes que reconocerlo a Él. Que tienes que confiar en Él. En el simple ven del Señor. Y Pedro se lanza caminando sobre las aguas. ¡Qué experiencia! Cuando puso el primer pie. Porque no creo que Pedro se tiró de la barca así de repente. No creo. Pues imagínense que le hubiera pasado a usted, que usted hubiera estado ahí en la barca. Y el Señor le dice, ven, que se tira usted así de repente. No. Me imagino yo que tanteando la situación, Pedro poniendo el primer pie. Qué experiencia cuando él veía que su pie no se hundía. Mira cómo es el Señor. Mira cómo es el Señor, porque Pedro era un pescador. Ve, hay gente que nunca ha estado en un mar. Hay gente, hermanos míos, que no ha estado en los ríos. Pero Pedro se crió y nunca había podido caminar sobre las aguas. Y ahora el Señor lo manda a retar a él algo que él conoce, que él sabe. Camina sobre las aguas. Y la historia es preciosa. Pedro empieza a caminar, pero empieza a fijarse en la tempestad, empieza a fijarse en las olas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestro andar y en nuestro caminar. Que estamos sobre el milagro. Estamos gozando el milagro. Estamos en la bendición del milagro, pero entonces empiezas a ver la tempestad, las olas. Tu matrimonio ahí va funcionando, pero ¿en qué empiezas a ver? La tempestad. Las contestaciones quizás inadecuadas de tu esposa. La conducta quizás un poquito áspera de tu esposo. Estás viendo la tempestad. Y entonces al poquito rato empiezas a hundirte. Empiezas a decir, esto no sirve, esto no camina, esto no va para ningún lado. No, hermano, tenemos que tener fe. Que el que nos mandó a caminar sobre las aguas nos va a sostener en ese caminar de las aguas. Y tenemos que quitar los ojos de las olas y ponerlos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Bueno, vemos que Pedro empieza a hundirse y había llegado hasta donde estaba el Señor. Había caminado lo más difícil. Pues dice la Biblia que el Señor extendió la mano, estaba ahí mismo cuando se empezó a hundir. Y hay veces, hermano, que luchamos tanto por una bendición y ya cuando la estamos a punto de recibir, nos damos por vencidos. Flaqueamos, titubeamos. Qué enseñanzas tan tremendas hay aquí. Pudiéramos de cada una de ellas expanderlas, abundar en ellas. Pero tengo algo de parte del Señor que comunicar y quiero empezar lo antes posible. ¿Qué vemos en este pasaje? Bueno, veo en este pasaje una idea preciosa. Que el Señor está con nosotros aunque tú no lo sientas. El Señor está contigo aunque tú no lo sientas. Esto es muy importante. Yo he visto muchos cristianos fracasar en su vida. Porque pasan por una etapa de frialdad y piensan que el Señor los abandonó. Entonces empiezan a tomar decisiones rápidas. Decisiones imprudentes. Y empiezan a fracasar. Y vemos aquí que el Señor está con nosotros, aunque no lo sintamos algunas veces. Ahora, el sentir la presencia de Dios es algo importante para nosotros. La mayoría de tu vida cristiana debes tú sentir la presencia de Dios. Oh, qué lindo es sentir la gloria de Dios. Este día cuando estuvimos aquí en los coritos, cuando se gozaron tremendamente, una presencia de Dios tremenda, siempre la hay aquí, en todos los devocionales. Pero hoy, hermanos míos, se sentía algo especial, algo lindo. Y qué sabroso es sentir la presencia de Dios. Pero ¿sabía usted que llegarán momentos en tu vida espiritual donde el Señor a propósito hará que tú no sientas su presencia? Y tú te sentirás así. Es muy importante aprender esto. Porque cuando eso pasa, lo primero que la gente hace es echarle las culpas a la gente alrededor. Y empezar a tomar decisiones, a cambiar su ambiente alrededor, sin darse de cuenta que el problema está en ti, no está alrededor. Usted sabe que hay gente que ven a todo el mundo en bendición, pero ellos no están en bendición.
Y aunque todo el mundo alrededor está en bendición, ya no ven a la gente con bendición. Porque solamente ven en la gente un reflejo de lo que hay en ellos. Ellos están apagados. ¿Y por qué están apagados? Porque no buscan. Se sienten secos. ¿Por qué? Porque no claman. Porque no hacen la voluntad de Dios. Entonces ven la gente que está en avivamiento a su alrededor, pero no ven eso, sino dicen, es que aquí no hay avivamiento, aquí no hay bendición. Y está rodeado de bendición todo. Pero nosotros vemos al mundo siempre a través de lo que tenemos por dentro, el reflejo nuestro, la mayoría de las veces. Y vemos aquí que Dios nos enseña esta lección. Pues dice la Biblia que ellos estaban en el medio del mar. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba en el versículo 24? Y ya la barca estaba en medio de la mar. En medio de la mar. ¿Cuánto es el medio de la mar? El mar de Galilea, teniendo 7 millas en su parte más estrecha, son 3 millas y media. Ahí estaban ellos en el medio de la mar, solos, luchando contra el viento. ¿Qué hora era? El versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué hora era? De noche. Así que la barca estaba a 3 millas y media de noche. ¿Qué más? Dice el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas. Habían olas. Olas que cubrían la barca. De noche. La tempestad. Pero la Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 48, hablándonos de esta misma historia. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 47, Marcos 6, 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio de la mar, en medio, y él solo en tierra. Fíjense el énfasis. Fíjense que Dios quiere que nosotros veamos la distancia. El gran énfasis, que Jesús está en la orilla. Y que ellos están en medio de la mar. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 48. Miren lo que dice el versículo 48, qué cosa tan tremenda. Y viéndole remar con fatiga. ¿Usted agarró eso? Viéndole remar con gran fatiga. Y pregunto yo, ¿cómo es posible que si el Señor está a 3 millas y media de distancia y es de noche y hay ola y hay tormenta, y estamos hablando de una barca chiquita, no de un barco de esos grandes, que un crucero de esos de 7, 8 pisos como vemos en la televisión algunas veces, hermanos míos, sino una barquita que apenas cabían 12 personas, que cada vez que se levanta una olita la tapa? ¿Cómo es posible que el Señor de la orilla pueda verlos? ¿Lo ven ahí? ¿Ven el principio? De que aunque tú no lo sientas, Él está contigo. Bebé, ¿qué estarían pensando los discípulos? Estarían diciendo, ¿por qué el Señor nos metió en esto? Nos ha lanzado aquí en la barca, nos ha dejado solos. Nos sentimos abandonados. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios quería que ellos aprendieran este principio. Que el estar con ellos no depende de si ellos sienten si Él está o no está. Sino que Él está porque Él ha dado una promesa de estar. Él está porque Él ha prometido estar. Y porque sus promesas son verdaderas. Él no es hijo de hombre para que mienta. Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y esto significa los días malos también. Esto significa los días que tú estás deprimido. Esto significa los días que tú no sientes que Él está ahí. Él ha prometido estar, y cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Lo ven ahí? Ellos agobiados, ellos tristes. Y Él, de a donde nadie puede ver, Él veía. Y fíjense lo que dice la Biblia. Viéndolos remar. No que los vio, porque los vio puede ser un vistacito así, cuando con la vaquita subió para arriba. Ahí están. No, viéndolos. Ve el verbo presente indefinido. En otras palabras, siempre viendo. Viéndolos remar con fatiga. Y eso a mí me maravilla. ¿Cuántos han viajado en avión? Levante la mano.
Todos han volado en avión. Qué bueno. Y mire, cuando el avión está aterrizando, usted ve a la gente. Usted ve a la gente cuando el avión está aterrizando. Qué bueno, cómo me ayudan ustedes a predicar a mí. Alabado sea el Señor. Usted ve a la gente cuando el avión está aterrizando. ¿Cuánto han visto a la gente cuando usted está a 3,5 millas del avión? ¿Cuánto? Ahí parecen, ¿qué parecen? ¿Hormiguitas chiquititas? Mira, a 3,5 millas usted no puede ver si alguien tiene fatiga. ¿Verdad que no? Porque para usted ver que alguien tiene fatiga, tiene que verle el sudor en la cara. Tiene que ver el gesto de su rostro. Tiene que ver las manos. Vaya, que usted puede ver una figurita ahí, pero usted no sabe si está preocupada. Usted no sabe si está afligida. Vaya, para poder notar de que estaba remando con gran fatiga, la presencia de Cristo tenía que estar inmediata con ellos. Tenía que estar al lado de ellos. Y esta es la lección que el Señor quiere que ellos aprendan en medio de la tempestad. Que en medio de la tempestad, tú, hermano, tu humanidad te va a decir a ti que Dios te dejó. El diablo te va a decir a tu mente que Dios te dejó. Y tu humanidad muchas veces se va a poner de acuerdo hasta con el enemigo. Porque la humanidad caída tiene la tendencia de creer lo que dice el enemigo. Y esta es la lección que Dios quiere. Siempre cuando tú estás pasando pruebas y tribulaciones, lo primero que tu carne te dice, te dejó Dios. Pero en medio de la tempestad, esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Que cuando estamos cantando corito y lo sentimos a Él, gloria a Dios. Cuando estamos orando y lo sentimos, gloria a Dios. Pero en medio de las lágrimas, en medio de la agonía, en medio de la preocupación, en medio donde tú no sientes nada, tienes que saber que Él está mirándote, que Él está a tu lado, que Él está atendiéndote y que Él no te ha dejado. Que Él no te ha dejado. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:7. Porque andamos por fe y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Y este es un principio muy importante. Yo he visto muchos cristianos fracasar en estos tiempos de prueba. En esos tiempos de frialdad, en esos tiempos de aridez. Fracasar totalmente. Una de las primeras cosas que el diablo te dice, búscate otra iglesia. Porque tú piensas que si te buscas otra iglesia, el ambiente te va a inyectar el poder de Dios. Y sí, el ambiente ayuda, pero nada más que ayuda, no transforma. Lo único que transforma es tu corazón, que decida adorar a Dios, que decida buscar a Dios, que decidas, mira, ponerte serio con el Señor. Entonces los momentos donde tú te sientas así, recuérdate que hay un Dios que te ama y un Dios que está a tu lado. Y un Dios que ha prometido estar siempre a tu lado. Tu humanidad siempre te va a dictar de que Dios te abandonó, de que Dios te dejó. Pero nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. Y tenemos que acostumbrarnos a creer en las promesas del Señor. Y estos discípulos deberían haber entendido que si Cristo los envió, Cristo los va a proteger. Cristo los va a cuidar. Y el Señor los hizo aunque tuvo que venir caminando sobre las aguas. Y así va a ser Dios contigo. Marcos capítulo 15, versículo 34. Tenemos un pasaje bíblico que muchos de nosotros conocemos. Hemos oído muchas veces. Y vemos al Señor en la cruz del Calvario diciendo una frase. Lama sabactani. Eloi, Eloi, lama sabactani, que es la frase hebrea que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos aquí que cuando Cristo cargó el pecado del hombre, y está sobre su carne el pecado de la humanidad, como dice el profeta Isaías, que Él cargó el castigo de nuestra paz. La divinidad del Padre,
la persona del Padre se retira, pone distancia entre el Hijo y Él. Esto debe haber sido muy difícil para el Señor. ¿Por qué es muy difícil para el Señor? Porque es primera vez. El Hijo y el Padre han gozado de una unidad perfecta siempre. Siempre es unido. Siempre en perfecta unidad. Y ahora por primera vez y última vez, porque nunca más pasa. Primera y última vez, la persona divina del Padre se retira del Hijo por causa de la humanidad de Cristo. El cuerpo de Cristo cargar los pecados nuestros. ¿Y qué dice Jesús? Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sintió la humanidad de Cristo? Que Dios lo desamparó. Pero preguntémonos nosotros en este día, ¿lo desamparó Dios? La Biblia dice que allí en aquella cruz del Calvario la tierra se sacudió. Y preguntemos, ¿quién sacudió la tierra si no fue Dios? La Biblia dice que el mundo se llenó de tinieblas. No Jerusalén, sino dice la Biblia literalmente toda la tierra se llenó de tinieblas. El emperador romano que se estaba dando su bañito allá, porque todavía no eran las 3 de la tarde, tuvo que salir de su piscina porque se llenó toda la tierra de tinieblas. Y preguntemos, ¿quién es el único que tiene poder para hacer que vengan tinieblas sobre toda la tierra? El Padre. La Biblia dice que el velo del templo se rajó de arriba abajo. ¿Y quién pudo romper un velo así de arriba abajo? Si no fue Dios. La Biblia dice que el centurión, que hacía un ratito que estaba ofendiendo a Cristo, injuriando a Cristo, ahora dice uno de los evangelios que exclama y dice, este verdaderamente es justo. Que son palabras serias, porque está diciendo, este no tiene pecado. En otro de los evangelios el centurión dice, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Exclamando la divinidad de Cristo. O reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Quién fue el que operó en su corazón? Si era el que mandó que lo clavaran. Si era el que lo mandó a azotar, si era el que venía custodiando todo el camino desde el pretorio romano hasta el Gólgota, ¿quién cambió su corazón si no fue Dios? Entonces, ¿por qué Jesús dice, Dios mío, me ha desamparado? Dice eso para enseñarnos una sola cosa a nosotros. Porque lo que está hablando ahí en el Calvario es la humanidad de Cristo. ¿Y qué nos está enseñando el Señor? Que en medio de la tormenta la humanidad siempre siente que Dios lo dejó. Pero la lección nuestra es, hermanos míos, mira la evidencia. ¿Qué sintió la carne de Cristo? El desamparo de Dios. Porque Cristo está hablando ahí en su humanidad, no en su divinidad, sino en su humanidad. Y su carne herida por los clavos, por el azote, por la tortura, siente, hermanos míos, el rigor de la tortura sobre él del Calvario. Y su carne exclama y dice, ¿por qué me has dejado, Dios? Pero la evidencia nos muestra que el Padre no lo había dejado, que el Padre estaba allí operando prodigios, operando milagros. ¡Aleluya! Pero la humanidad de Cristo sintió el desamparo de Dios. ¿Y qué lección tan tremenda sobre nosotros? Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. No le hagas caso a tu humanidad. Mira la evidencia. Hay hermanitos que están llorando y se me dejó el Señor. Mira la evidencia. Y esas chuladas de hijos que tú tienes, ¿quién te los dio? ¿O acaso tú te crees que tú te mereces esos hijos tan lindos que tú tienes? Menos mal que Dios los compuso antes que naciera. Imagínense que se parecieran a ti. ¿Tú crees que tú te mereces eso? Esas criaturitas tan lindas que Dios te ha dado.
Y tú te crees que tú te mereces que tú abres así el closet y dices, ¿qué traje me pongo hoy? Cuando te convertiste al Señor ni traje tenía. El Señor te enseñó a ponerte tu trajecito. Y tú dices, me pongo el azulito, me pongo el blanco. Hay algunas hermanas que el problema más grande que tienen el domingo es que no saben qué vestido se van a poner. No es porque no tengan, sino porque tienen el closet lleno que ya no le cabe uno. Cuando van a la tienda, hermanos míos, tienen que pensarlo. Porque si compran una pura blusa, ¿dónde la van a poner? Está lleno eso de zapatos. Y dice, ¿qué zapatos? Y algunos hermanos que, mira, cuando se van a salir de la casa, le dicen a su esposa, Hani, nos vamos en el carro blanco o en el azulito. Mira la evidencia a tu alrededor. Mira que cuando tú entraste aquí a esta nación y yo entré a esta nación, no teníamos nada. Yo iba a la high school y tenía que cortar zacate. Y por las tardes lavar platos. Y mi mamá trabajaba en un salón lavando platos. Y mi padre en una marquesita chiquitita, acabado de llegar 30 y pico años aquí, sin saber inglés, sin saber nada. Recuérdate, hermanos míos, algunos de ustedes que llegaron aquí, no se ofendan con lo que les voy a decir, hermanos míos. Llegaron aquí sin papeles. Llegaron aquí, la gente te decía, no la hace. No la hace, no vas a progresar, no vas a ir a ningún lado. Mira, hermano, qué bueno ha sido Dios contigo, que ahora eres American Citizen. Algunos de ustedes se han comprado todos sus ojitos azules de esos que se ponen. Alabado sea el Señor, qué bueno ha sido Dios. Mira la evidencia, muchacho. ¿Cómo tú puedes decir que Dios te dejó? ¿Cómo tú le puedes hacer caso al diablo así? Repréndelo por la sangre de Cristo. ¿Acaso no ves que viene caminando sobre las aguas? ¿Acaso no ves que está sanando a tus hijos y bendiciendo tu trabajo y bendiciendo tu vida? Reprende al diablo en el nombre del Señor. Mira la evidencia. Y mira, hermano, estos discípulos estaban lejos, pero el Señor tenía sus ojos arriba de ellos. Aquí el 4 de julio tuvimos una fiesta. ¿Cuándo se gozaron la fiesta que tuvimos aquí? Y había aquí una actividad social para los que nos estén oyendo el mensaje en la radio, en la televisión. Una actividad social y los muchachos tenían, hermanos míos, estaban jugándose a los mojados. Déjame aclarar eso. Guerra de agua, jugando a la mojada. Y se hacían bolunes, globos de agua y se los tiraban. Y dejamos que los niños jugaran en esos juegos, pero yo estaba viendo que ahí en medio de los niños se colaron algunos que no son tan niños. Y ahí andaban con las pistolitas de agua corriendo. Y yo estaba sentado allá, miren. Y unos corrían para aquí, otros corrían para acá. Pero Priscilita, mi hija, Manuelito, ¿dónde está Manuelito? Porque yo conté esto en el culto inglés y creo que se fue, está asustado. No este Manuelito, el otro. Le cayó atrás a mi hija con un globo grande así. Y Priscila corría por todo el parqueo. Ella corría para aquí y ella corría para allá. Y mira, y yo con mi ojo arriba de ella, un ojo arriba de ella y el otro arriba de Manuelito. Entonces ella no sabía para dónde agarrar y se metió por atrás de las casas esas donde los jóvenes estaban brincando, esas casas de plástico. Y algunos de ustedes adultos ahí los vi. Brincando. Menos mal que era domingo, porque si no hubiera sido sábado no llegan al culto al otro día ustedes. Y mira, hermanos míos, de repente que la Priscila sale por la calle para afuera corriendo. Y yo le tengo advertido a ella y a Raquel que de la propiedad no pueden salir. Hasta que tengan 18 años, ahí lo vamos a pensar. Y mire, hermano, ella salió corriendo y Manuelito atrás de ella con el globo. ¿Y qué pensó ella? Que yo no la había visto. Y es imposible que papi me mire. Con tanto corre de gente para aquí, con tanto corre. Y ella no sabía que toda la tarde le tenía el ojo arriba. Porque así es con todo padre, ¿verdad? A un bloque, por allá están jugando sus chamacos. Cuando usted va al parque, mire, usted está comiéndose los tacos, mira rapidito el taco y mira para allá para los niños. Mira rapidito el taco para los niños. Así usted está como papá, ¿sí o no? ¿No es así?
Y si nosotros somos así con nuestros hijos, nosotros que somos gente defectuosa, gente negligente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial con nosotros? Por eso la Biblia dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Por eso la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre sus hijos y sus oídos atentos al clamor de su pueblo. ¡Aleluya! Bueno, ya acabé con la introducción. ¿Cómo la hacemos? Dios nos enseña aquí en medio de la tempestad que Él siempre está con nosotros. Cristo en el Calvario, su humanidad le decía, te dejó el Padre, pero el Padre estaba allí. Y está en la Biblia para que nosotros aprendamos que eso es lo que tu humanidad te va a decir. Cuando vienen los problemas con el matrimonio, inmediatamente Dios me dejó y esto se acaba. Mira la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, que esa esposa tuya lleva 15 años aguantándote y no te ha dejado todavía. ¿Cuál es la evidencia? Que las cosas están mejores que antes. Aunque sea tantito. Mira la evidencia a tu alrededor. Que la gente dice que no la hace. Que digan lo que quieran. Dios dice que tú sí la haces. Dios dice que tú vas a vencer. Que tú vas a triunfar. Y creemos el reporte de Dios. Creemos la palabra de Dios. Creemos la promesa del Señor. ¿Qué más vemos en este pasaje bíblico? A ver si puedo llevar esto a un terminar rápido. Vemos en este pasaje bíblico que la barca en la cual ellos confiaban no era suficiente. No era suficiente para atravesar la tempestad. Qué cosa tan tremenda. Porque ellos estaban remando. Fíjense que desde que llegaron a la mitad del mar, que inmediatamente llegan, porque eran expertos remadores, allí se quedaron trabados. Y luego a la cuarta vigilia de la noche, 8 horas después, allí todavía estaban. Remando con fatiga sin poder dar un paso más. Porque hay un mensaje de Dios ahí, que el hombre en su fuerza nada más llega hasta la mitad. Tú sin Cristo nada más llegas a la mitad de lo que podía ser. Para llegar a todo lo que Dios quiere que tú seas, tiene que estar Cristo en la barca. Por eso nada más que Cristo llega a la barca, se calma la mar e inmediatamente llegan a la otra orilla. Porque tiene que estar Cristo en nuestra vida. Tiene que estar Cristo en nosotros. ¿Qué cosa estás confiando tú? Claro que las cosas alrededor de nosotros, Dios nos las ha dado para hacer nuestra vida más placentera, más bonita, claro que sí. Pero no vamos a confiar en esas cosas. No vamos a ser como el salmista que dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La gente se confunde con ese salmo, porque se creen que el salmista lo está expresando como una exclamación o como una afirmación. Alzaré mis ojos a los montes. En otras palabras, como si el salmista, hermanos míos, está diciendo que va a levantar los ojos a los montes. Por eso no es lo que pasa en ese salmo, sino que está dentro de signos de interrogación. Es una pregunta. El salmista está diciendo, ¿tendré que alzar yo los ojos a los montes? ¿De dónde, se pregunta, vendrá mi socorro? Porque es un hombre que está en medio de la desesperación, en medio de la dificultad. Y se pregunta, ¿tendré que hacer yo lo que hacen los demás? ¿Tendré que yo confiar en los montes? Allá en los montes estaban los lugares altos que Dios prohibía que se hicieran sacrificios, que Dios prohibía que se ofrecieran culto. Entonces le decía, tendré que yo recurrir allá. Y en eso está pensando. Tendré que ir a pedirle prestado a los inicuos. Tendré que hacer lo que hacen los pecadores. Tendré que hacer las cosas chuecas. Tendré que levantar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se desespera el hombre. Pero en el Salmo tal parece como que él mismo se da un par de bofetadas. Como que él mismo se echa una cubeta de agua fría por arriba y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y no alzaremos los ojos a los montes, porque de ahí no viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová. Él es el que va a lidiar con el alma de tu nietecito. Él es el que va a lidiar con el alma de tu esposo, de tu esposa.
Él es el que te pasa por el medio de la tempestad algunas veces para que entiendas que las cosas que tú confiabas no son suficientes. Tu belleza no es suficiente para mantener la felicidad en tu casa. Yo quiero decir una cosa, hay veces que cuando la gente se pone a hacer ejercicio yo me pongo preocupado. ¿Estará hablando Dios con alguien aquí hoy? Yo quiero decir una cosa, mi esposa hace ejercicio y yo oro por ella. Ella va al gimnasio bastante, le gusta a ella, no es problema, cuando eso está en control. Pero yo conozco gente, hermana, que mire, hermano, se ponen a hacer ejercicio y luego tú las ves con minifalda y con escote, porque quieren exhibir la materia prima. Quieren exhibir lo que antes no se atrevían a exhibir, pero ahora lo quieren. Lo hacen no por la salud, no lo hacen por la satisfacción de ellos, sino como con otros propósitos. Hay veces que hasta inconscientemente no se dan de cuenta de lo que están haciendo. Yo he conocido hombres que se meten en el gimnasio y después empiezan a decir, mira qué gordita está mi esposa. Y tú todo este tiempo panzón y barrigón que andaste ahí con ella y ella atendiéndote. Y ahora nomás porque tú bajaste 2 o 3 libritas, ¿qué tú te crees que te vas a quedar así? No, si eso regresa más rápido que el catarro. Eso no es, mira, eso hay que hacerlo para la salud, para el beneficio de uno. Gloria a Dios, todo eso está muy bonito, pero que no se te vaya para la cabeza. Yo he conocido hombres que se meten en el gimnasio, empiezan a hacer pesas y dicen, mira la caña que tengo, mira. Levanto 250. Pero la Biblia no la levantan para nada. La Biblia no la levantan para nada. Mira, hermano, está bueno todo eso, pero que no te saque del Señor. Que no pongas ahí tu confianza, porque esa barca no te va a hacer atravesar. No te va a hacer atravesar. Yo una vez conocí a un muchacho que estaba muy enamorado de una muchacha que era novia de él. Y estaba loco, enamorado. Entonces el muchacho desesperado no sabía qué hacer. Se metió en el gimnasio, empezó a alzar pesas, empezó a hacer esto. Y se puso bien bonito y mollero. Entonces compraba unas camisetitas esas bien apretadas para que todo el mundo le viera el pecho. Entonces sacaba el pecho para afuera. Y resulta que cuando se puso bien bonito, la novia lo dejó y se enamoró de un gordito. Y se casó con él. Y ella loca con su gordito feo también, el muchachito pobrecito. Pero ella encantada la vida con él. ¿Por qué, hermanos míos? Porque tú no puedes confiar en estas cosas. Estas cosas, hermanos míos, son necesarias, son buenas en la vida. Claro que sí. Todo el mundo quiere lucir bonito. Usted quiere ponerse los pantalones y que usted no sienta que se le va a reventar el botón, se le va a ir para afuera. Usted quiere ponerse una camisa y poder caminar. Yo sé lo que es eso, hermano, yo sé. Se pone una camisa y te queda tan apretada que usted no puede alabar a Jehová. Porque usted levanta la mano, se raja toda, hermano. Yo sé lo que es eso. ¿Y qué sabroso es cuando tú te sientes bien de ti mismo con tu cuerpo? Claro que sí, hermanos míos. Claro que sí, saludable, rojito, bonito. Qué bueno está todo eso, pero ahí no está nuestra confianza. Esa no es nuestra barca. Con esa llegamos hasta la mitad nada más. Para llegar al otro lado, Cristo tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida. Gloria sea su nombre. Dios, por último, nos mete en las tempestades algunas veces para que nos enteremos cuando estamos en esas tempestades que podemos caminar sobre las aguas. Que podemos caminar sobre las aguas. Mire, si Pedro no hubiera estado en esta tempestad, él nunca se hubiera enterado que podía caminar sobre las aguas. Y muchas situaciones Dios te va a poner y tú ni vas a entender en ese momento, cuando estás en esa tempestad, por qué Dios te puso ahí. Para que aprendas a caminar sobre las aguas. ¿Se recuerdan hace unos años ustedes? A ver, que me está viniendo esto, me lo está poniendo el Señor y mi espíritu. Hace años atrás yo tenía una gira, hermanos míos, para ir a Grecia, a Nueva York, a predicar en una campaña en nuestra iglesia en Nueva York, iglesia que pastorea el reverendo Carlos Velázquez. Luego de ahí paraba en España y predicaba con el pastor
hermano Antonio Gómez, allá en la ciudad de Córdoba, España, amigo de nosotros, no es una obra nuestra, pero muy amigo de nosotros. Y luego iba en camino para nuestra obra en Tesalónica, Grecia. Obra que lleva años trabajando con nosotros, y ustedes conocen al pastor, que ya se fue a la presencia de Dios, pero su esposa está al frente allá de la obra. Ustedes los conocen a los dos, han estado aquí con nosotros. Iba camino para allá y de regreso tenía que parar en Miami y predicar casi un mes de gira. Y 2 semanas antes, se recuerda que tuvimos un picnic y yo pensé que yo era Maradona. Y después de años que estaba frío sin hacer ejercicio, me fui a jugar fútbol, balompié, y no duré 2 minutos. Y yo, el hermano Aquiles, de todas las cosas que se podía partir, se partió el tendón de Aquiles. ¿Usted se imagina eso? Vaya, porque el nombre mío creo que hay 2 o 3 Aquiles por ahí nada más. Y una película que sacaron ahora ahí. Y de todas las cosas que me podía partir, me partí el tendón de Aquiles. ¿Se recuerda? 2 semanas antes de la gira. Y me fui para el doctor y el doctor me dice, te doy 80% que te tienes que operar. Porque te lo llevaste enterito. Me dijo, si hubieras partido parte del tendón o lo hubieras simplemente estirado o algo así, fuera más fácil, pero te lo llevaste enterito. Tal parece que te lo cortaste con una tijera. Y los que estaban alrededor mío en ese día en ese parque sonó como un batazo que yo. Así sonó. Y yo me quería morir. Mire, yo me he partido hueso. Qué dolor no he tenido en mi vida, pero eso es lo que... Usted no se va a partir el tendón de Aquiles nunca. Eso es lo más malo que hay. Mire, hermano. Y me enyesaron el pie. El doctor me dice, mira, te voy a enyesar el pie de la única manera que vas a tener posibilidad, que un 80% que no, y 20% que sí. Y me enyesó el pie con mi pie así para abajo. Mire, se los quiero mostrar para que me entiendan. Así, mire, así para abajo. Porque es de la única manera que esta parte de atrás se puede pegar. Porque el tendón es como una liga que trabaja en tensión, y una vez que se parte, pues ¿quién va a entrar ahí adentro a empatar eso? Hay que operarlo. Hay que coserlo con presillas. Y así me enyesaron el pie, con la punta para abajo. Y el doctor me dijo, no te atreves a firmar ese pie, porque si lo firmas un poquito con yeso y todo, te lastimas ahí rápidamente. Y digo, ¿qué tiempo? Me dijo, de 6 a 9 meses. Y mi esposa sabe, yo oré bastante a Dios, porque era una gira larga. Y después de haber orado, el Señor me dijo, te vas de gira. Así me tuve que ir. El pastor Walter Castro, que cuando aquello era asistente pastor aquí, me acompañó, ¿se recuerda? Y aquello fue tremendo. Llegué a Nueva York y le acabé con el baño al hermano Carlos Velázquez. Porque como no tenía práctica, me fui a bañar en la bañadera, tenía que sacar el pie para afuera y me agarré en una manigueta que había allí. El hermano le había echado toda la pared de tallo de azulejo bonito, reciente, 2 o 3 días. Y cuando me agarré de la manigueta aquella, se vino toda la pared para abajo. Y yo con mis muletitas, ¿se recuerdan? Le amarré mi Biblia a las muletas, ¿se recuerdan? Le puse una botella de agua, sí, porque cada vez que usted tiene que levantar de la cama para buscar la Biblia, buscar una botella de agua es una tragedia, pues yo amarré la botella de agua y la Biblia y las muletas. Y si ustedes hayan visto cuando llegué a Grecia, allá nuestra iglesia de Tesalónica, aquellos griegos, hermanos míos, me vieron entrar por la puerta con mis muletitas y la Biblia amarrada. Y decía, pero ¿cómo voy a administrar campaña yo así? ¿Cómo voy a hacer esto? Y el Espíritu Santo, tú vas y no te preocupes. Y yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Ya cuando llegué a Nueva York, que fue la primera campaña, el Espíritu Santo me empezó a revelar. Y me sentaba en una sillita, ponía la muleta abajo y le ponía el pie arriba. Y le decía, los que quieran oración hagan una línea. Por aquí, por esta parte, porque por aquí tenía el pie. Le decía, cuidado con el pie. Y así con el pie para abajo, enyesado. Y por donde quiera que pasamos, Dios sanó a los enfermos. Dios bendijo a la iglesia. Dios me usó con poder. Alabado sea el Señor. Y ahí entendí que en medio de la tempestad sí se puede caminar sobre las aguas si Cristo te dice ven. Si Cristo te dice ven, si puedes caminar sobre las aguas.
¿Cuántas experiencias pudiera contar? Enfermedades en campaña del evangelista Holguín, que está aquí con nosotros, su familia conocerán de esto, y muchos de ustedes también, en medio de enfermedades, en medio de agonía, ahí honrando a Dios, sirviendo al Señor. Y no digo esto porque crea que sea más fiel que nadie, sino porque es verdad, hermano mío, y doy gloria a Dios. Es verdad que pasé estas experiencias, y hay otros que han pasado cosas peores que nosotros, pero damos gloria a Dios que en estas tempestades hemos aprendido que tenemos un Cristo que es capaz de hacernos caminar sobre las aguas, de hacer lo imposible. Tú dices: yo estoy muy encadenado en el pecado, es imposible que mis ligaduras sean rotas, que mis cadenas sean rotas. Mira las nuestras, mira la evidencia. Tu humanidad te dice que no, pero mira la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que el hermano Aquiles era un hombre que fumaba marihuana, un borracho, un oledor de cocaína, y Cristo rompió mis cadenas. Mira la evidencia que la hermana Aida era una espiritista, su mamá Polita, mírala ahí, hermanos míos, mira la evidencia. 27 años sirviendo a Cristo, mira la evidencia. Que el hermano Holguín era un drogadicto también y Dios lo libró. Que el hermano Amaya era un alcohólico, un borracho. El hermano Juan otro. Y por aquí mejor ni digo, porque se van a espantar la gente y no va a venir nadie a este culto. Ya que se enteren, total. Mire, hermano, aquí hay gente que era chismosa y fornicario y mentiroso de primera categoría. Te hacían un cuento que ni ellos se lo creían, pero tú lo creías. Y hasta ladrones. Híjole. Pero éramos. Que quede claro, éramos. Y pensábamos que nunca podíamos salir de ahí, pero el Señor nos dijo: ven, y nosotros entendimos esa palabrita sencilla de Dios, que si Él llama, Él limpia, que si Él llama, Él rompe las cadenas, que si Él llama, Él hace el milagro. Y caminamos sobre las aguas. Te puedes poner de pie ahora y decir: gracias, Dios mío, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Alabado sea su nombre. Gracias, papá, porque tú eres bueno. Porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor. Yo quiero hacer una oración en este día. Ya estamos a punto de irnos. Pero yo sé que hay gente aquí que tiene que conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Tú que me estás viendo en la televisión. Tú que me estás escuchando en la radio. En El Salvador, en la Argentina, en Perú, en los diferentes lugares que tenemos nuestras programaciones de televisión, de radio, perdón. Y aquí en la televisión, tú que crees que tus cadenas no pueden ser rotas, Dios te está diciendo: tú también puedes caminar sobre las aguas. Él tiene el poder de hacer el milagro. Y yo quiero darte la oportunidad de que tú hagas una oración conmigo. Esta no es una oración mágica. Requiere que tú la hagas de todo corazón. Pero si tú repites esta oración con sinceridad y en tu corazón, la Biblia dice, no yo, Jesucristo dice en su palabra que Él tiene vida eterna para ti. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos todos. Los que son salvos estarán orando por los que no son salvos. Vamos a inclinar nuestras cabezas en reverencia al Señor. Y si tú quieres entregarle hoy tu vida a Cristo, ahí en tu corazón, repite esta oración conmigo. Nadie te tiene que oír, Dios te está oyendo. Los que están en la radio, en la televisión, en tu corazón, donde quiera que te encuentres, con sinceridad, dile así al Señor: Señor Jesús, yo reconozco hoy que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te entrego hoy mi vida. Te entrego hoy mi corazón. Te reconozco a ti, Jesucristo, díselo, como mi Dios, como mi Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz y pagaste por mis pecados.
entra en mi corazón. Díselo. Entra en mi corazón, Señor, sálvame. Lléname de tu Espíritu Santo. Díselo, lléname de tu Espíritu Santo, Jesús de Nazaret. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Y si usted hizo esa oración, la hizo de sincero corazón, la Biblia dice que tú tienes vida eterna. Confiésaselo a alguien. Dile a alguien que tú te has entregado a Cristo como testimonio de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y yo quiero, hermanos míos, que en esta tarde, los minutos que nos quedan, que esos de ustedes que sienten que Dios les ministró. Yo siento que había mucha gente aquí que el enemigo los tenía persuadidos de que Dios no los amaba. Que Dios se había desatendido de ellos. Y Dios te ha ministrado hoy. Y te ha dicho, yo te he estado probando. Yo quiero que tú entiendas, te está diciendo el Espíritu Santo ahora en este momento. Yo quiero que tú entiendas que lo que tú sientes, que te has sentido un poco lejos de mí. Estoy hablando con los que no han caído en pecado, con los que no están en desobediencia, porque los que están en pecado, en desobediencia, es eso lo que te tiene lejos de Dios. Pero si tú le has sido fiel a Dios y te sientes frío, es que el Señor te está enseñando que hay que creer que Él está ahí porque Él lo ha dicho. Y Dios va a honrar tu fe. Yo no sé de qué manera Dios te ha ministrado, pero yo quiero que tú pases este altar aquí a honrar al Señor. Señor, mira, hermanos diáconos, quiero que hagan algo rápidamente. Quiero que salgan de donde están los diáconos en el altar y se lancen hacia la congregación y empiecen a orar por todos los que ustedes ven ahí, diáconos y sus esposas. Quiero que toda persona aquí en este día reciba la oración de Dios, reciba la bendición de Dios, y que por 5 minutos más, en 5 minutos nos vamos, pero en 5 minutos más haya una invasión de oración en esta casa. Mami, viejita, ayúdame a orar por las almas. Empieza a orar por la gente, aleluya. Todos los diáconos que están en el altar quiero que se regresen. Y en el altar quiero a la hermana Blanquita, a la hermana Sandy, a mi esposa orando. Hermana Fabia, ayúdeme a orar por los que están aquí, aleluya. Los que están en el altar, pero los diáconos los quiero todos en la congregación, intercediendo por la gente, bendiciendo a los hermanos que están por allá. Veo poco movimiento. Necesito que vayan a orar por el pueblo. Sí, ahí vamos. Y la bendición de Dios cayendo. Y la gloria de Dios visitando su pueblo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú haces prodigio. Tú haces milagros. Tú todavía bendices a tus hijos. Sí, Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Dile que lo ama, dile que lo necesitas. Levanta tu voz y adora. Un aplauso a Cristo fuerte de alabanza. Oh, toda la congregación adorando al Señor. Se siente la gloria de Dios. Dios está haciendo tremendas cosas aquí en este día. Dios se está moviendo. Hermano Julio Cajas, ayúdeme a orar por la gente que andan por ahí. Con tu esposa, los dos, ayúdenme a orar un poquito por la gente que está a tu alrededor. Hermana Gladys, ayúdenme a orar por la gente que está a tu alrededor. La palabra del Señor dice que oremos los unos por los otros. La palabra del Señor quiere que la iglesia ore, que los hermanos oren unos por los otros, aleluya. Hermano Rivera, hermana Antonia, ayúdenme a orar por la gente a su alrededor. Ahí bendiga los alrededor de ustedes, aleluya. Te adoramos, Señor, y damos gloria a tu nombre. Aleluya. Hermana Liz, por ahí, tú, Miguel, al frente tuyo, atrás de ti. Órame por la gente y bendíceme a la gente que está en la iglesia. Se siente la presencia de Dios. Se siente el Señor haciendo cosas tremendas aquí. Algunos de ustedes están caminando sobre las aguas hoy por primera vez. Algunos de ustedes están sintiendo la gloria de Dios como nunca la habían sentido. Sí, está aquí el Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Sí, Señor. Gracias, papá. Porque tú eres bueno, Señor. Tú eres tan bueno, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. A ver, un aplauso a Cristo, hermano. Un aplauso a Cristo.
Que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén, amén y amén. Hermano, vamos a necesitar.